Señor, estamos en esta mañana en su programa, como dice la Escritura, desde aquí de la ciudad capital de Costa Rica, la ciudad de San José. Y vamos a hablar de un tema derivado de la antropología bíblica, un tema derivado de la antropología bíblica respecto a la creación. Tenemos un Dios que es el creador, que es el sustentador, que es el hacedor, gloria a Dios, de todas las cosas. Y vamos a entrar en materia de este tema tan interesante. Bien, queremos decirles, amados hermanos, que el Señor nuestro Dios, aleluya, ha dejado evidencia de ser el creador de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de la antropología, estamos hablando de una ciencia histórica que estudia los vestigios antropológicos históricos de los seres humanos, es decir, rastrea el origen del hombre desde el principio hasta la actualidad y también cómo el ser humano se ha ido organizando en comunidades, cómo el ser humano se ha ido organizando de forma cultural respecto también a las creencias religiosas. Todo esto estudia la antropología y también la composición social de las etnias. Entonces, en este sentido, la antropología es amplia en el estudio del hombre. Además de eso, cuando hablamos del término antropología, se deriva de la palabra griega antropos, que quiere decir hombre o ser humano. En este sentido, esta ciencia, la antropología, ha venido a ser la antropología ha venido a ser una ciencia que ha buscado el estudio de los orígenes de la raza humana. Sin embargo, en este sentido, siempre lo ha buscado a través de la ciencia, ¿sí? Lo ha buscado a través de la ciencia y lo ha buscado a través de métodos científicos, a través del estudio de restos humanos que han encontrado en ciertos lugares sin darle crédito a Dios sobre esto, sino que la ciencia de la antropología defendida por las teorías evolucionistas de los científicos de renombre de la historia, como el científico inglés Charles Darwin, que trajo al quehacer científico ideas de cómo los seres humanos tienen un origen común procediente de las bacterias, ¿sí? Que el ser humano tiene su origen común en bacterias que se formaron, según esta teoría, en los mares hace muchos millones de años. Entonces hablan ellos de 150.000 millones de años, de 250.000 millones de años, y también ubican al hombre en esa edad de la historia. Esta ciencia, en el sentido netamente científico, no le da la gloria a Dios, no pone a Dios por delante, no está honrando a Dios, sino que esta ciencia lo que busca, hay poder en el nombre de Jesús, lo que busca esta ciencia es decir que Dios no tiene nada que ver en la creación y que el hombre es solamente resultado de un proceso evolutivo. Yendo de allí, ellos presentan en los libros de historia, usted podrá darse cuenta que o los libros de ciencias que nuestros hijos estudian en las escuelas, ellos presentan figuras, imágenes artísticas, donde se ven como una cadena evolutiva, donde se observa a bacterias que luego ya evolucionaron en reptiles y luego reptiles que evolucionaron en cuadrúpedos y cuadrúpedos que luego se hicieron bípedos, es decir, que caminaron en dos patas y finalmente dicen que estos bípedos em, estaban en los árboles, eran de pronto que comían todo tipo de cosas crudas, alimentos sin procesar
y finalmente evolucionaron en el Homo sapiens, que es el hombre actual. Toda esta teoría, amados hermanos, no es científica, hay que decirlo de paso. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarles aquí un caso que derivó esta idea científica que no tiene respaldo. ¿Por qué? Porque la antropología que desconoce a Dios se ha inventado sistemas complejos que nunca pueden llegar a su fin en una misma especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento los científicos argumentaron que la pérdida de genes es lo que deriva a la transición de una especie a otra, pero la pérdida de genes no puede generar transición de una especie a otra, porque la pérdida de genes lo que genera es enfermedades, patologías y degeneraciones y trastornos. Se ha hecho, estos científicos quisieron sustentar la idea de que si una especie pierde genes, entonces pueden dejar de usar ciertos miembros del cuerpo y mutar a otra especie. Por ejemplo, algunos de ellos dicen que las ballenas descienden de los hipopótamos. Entonces dicen que pasaron muchos años y entonces un hipopótamo se convirtió en ballena. Pero para que todo esto pase, tiene que el hipopótamo haber perdido los genes, que la composición genética que hace crecer las orejas, la composición genética, desarrollar composición genética para crecer cola, para crecer tipo de respiración en agua salada, y todo aquello es imposible dado que cuando una especie pierde genes, la especie se enferma, la especie genera patologías y se degenera. Entonces, este punto los científicos no lo han discutido abiertamente porque no tiene base la teoría de la evolución, que lo que busca, lo que es un invento del diablo para sacar a Dios de la ecuación, es decir, para eliminar a Dios de el hecho de la creación. Vamos ahora a mirar un argumento bíblico respecto a la creación. Y este es el de el diseño, el argumento bíblico del diseño. Cuando Dios crea todas las cosas, Dios crea, no solamente crea por crear, sino que Dios diseña. Es decir, diseña a las plantas para que las plantas tengan una función no solo ornamental, no solamente para que estén bonitas, para que estén lindas, sino para que las plantas tengan una función en todo el orden creativo. ¿Cuál es esa función que tienen las plantas? La función de las plantas, a más de dar frutas y de que nos sirven para el alimento, que son una base muy fuerte para la alimentación en todo el planeta. Las plantas cumplen la función de la fotosíntesis. ¿Qué función es esta? Esta función es la absorción. Las plantas absorben el dióxido de carbono presente en el aire y no lo devuelven en oxígeno puro. Entonces, esta situación de diseño en las plantas que Dios creó ubica que no es resultado de una evolución, como dicen los científicos o los pseudocientíficos, sino que detrás de la creación de las plantas hay un diseño de equilibrio del medio ambiente y del ecosistema. Entonces, este es un punto importantísimo que indica puntualmente que la creación no es un asunto, o todo lo que existe no es un asunto de una evolución progresiva, sino que todo está ubicado en su lugar. ¿Por qué? Porque hay un Dios creador que lo hizo de esa manera. También vamos a ir al argumento respecto
al hombre, a la creación del hombre. Les quiero mostrar para todos los que van a ver este video, quiero decirles que la antropología no bíblica no toma en cuenta a Dios ni le da ningún lugar a Dios en la creación de todo, ni en la creación del hombre, ni en su cuidado, ni en su destino. Y este punto es el que los creacionistas tienen más énfasis. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuenta a Dios sobre sus comportamientos morales, o sea, no quieren que Dios llame la atención por la vida moral que llevan. Entonces, la antropología no bíblica no le da ningún lugar a Dios en el origen del hombre, ni en su cuidado, ni en su destino. Por eso usted se dará cuenta que hoy los movimientos que están basados en pensamientos filosóficos indican primero que Dios no los creó, segundo, que Dios tampoco tiene cuidado de ellos y tercero, que Dios no tiene nada que ver con su destino, que es que el cielo no existe, que el infierno no existe y en basado a esos argumentos tan pobres, ellos están engañando gentes y mentes muy débiles que no pueden entender que fueron creados, que tienen un propósito de vida, que fueron diseñados, que no son bestias, que no son reptiles, que no son cuadrúpedos, que no descienden de orangutanes y simios, sino que son seres humanos que desde el principio fueron creados con inteligencia, con responsabilidad moral, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es cierto que el hombre en todo esto perdió la comunión con Dios y que cayó en pecado y que fue engañado por Satanás y que hoy vive una vida inmoral y vive una vida desordenada porque está lejos de Dios, lejos de su creador. Pero este creador que es bueno y poderoso ha generado un plan de redención, un plan de salvación para que usted que se encuentra engañado por filosofías, usted que se encuentra preso por formas de pensamiento que lo han alejado de Dios y que lo han llevado a ser esclavo de placeres engañosos, Dios lo invita a acercarse a su gracia, a acercarse a su camino, porque usted no es producto de una evolución, usted fue creado, usted fue diseñado por el creador del universo, bendito el Señor. Miren ustedes que en el sentido de tomar un ejemplo de las aves desde que se tiene em, idea de ellas, que es hace muchos años ya, los vestigios históricos de la presencia de aves tienen mucho más de 3000 años en cuevas y en arte pictórico antiguo. Y entonces, pero las aves siguen siendo aves. Tú no vas a ver que el ave mutó a una nueva especie y que pasó y que está. No, las aves siguen volando, surcando los cielos. Las aves siguen construyendo nidos. Las aves marinas siguen haciendo lo mismo, las aves acuáticas igual, las aves terrestres de la misma manera en cómo fueron diseñadas. Del mismo modo, la creación del hombre. Nosotros estamos hablando de la antropología bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ciencia teológica que trata sobre el hombre y su creación y la condición espiritual en la que el hombre vive lejos de Dios y cómo se ha degenerado a través del tiempo. Entonces, el origen del hombre se ha discutido desde estos dos puntos de vista. La evolución que ha tratado de darle méritos sin defensa creíble, porque miren ustedes que las bacterias, ¿cómo es posible que una mente inteligente, porque a estos científicos se les supone que son inteligentes, cómo es posible que en una mente supuestamente inteligente crean que de una bacteria se generaron los peces y de los peces salieron los cuadrúpedos y de los cuadrúpedos
de los peces, perdón, salieron los reptiles, de los reptiles los cuadrúpedos, de los cuadrúpedos los bípedos, los simios, los monos, y finalmente salió el hombre. Entonces, este punto no tiene lógica. ¿Por qué? Porque por lo menos hace 600 años que tenemos microscopios y las bacterias tienen forma de reproducción muy rápida. Y desde que tenemos microscopios, no hemos visto bacterias que deriven o que muten a otro género de especie. No existe, no hay, no es posible. No hemos visto que a una bacteria se haya convertido en pez. Y en todos estos años no se ha visto ni un vestigio ni un ápice, perdón, de mutación en este sentido. Entonces, pero hay algo más que son las mentiras que se han dicho y que están en los libros de historia y de ciencias y que las personas las han leído y todavía las defienden. Yo les he traído un ejemplo que es el caso del Pithecanthropus erectus. Este es un vestigio que fue encontrado en, en, en las islas de Oceanía. Fue encontrado un vestigio humano con estas características. Fue encontrado por el médico holandés Eugene Dubois en Oceanía y sucede que encontraron lo siguiente, escuche bien, que encontraron 5 o 6 fragmentos fósiles y ¿qué eran? Eran un pedazo de cráneo, era un fémur y 3 dientes. Cuando fueron hallados, estaban a una distancia de unos 20 pasos entre sí, alrededor de 20 metros de distancia uno del otro, y según los teóricos de la evolución, este descubrimiento arroja más luz y progreso del sistema evolutivo del hombre, o del progreso evolutivo del hombre, ellos lo dicen así. Imagínese usted que tomaron un pedazo de cráneo que no estaba completo, un fémur y 3 dientes, hace para los evolucionistas fundamento de que el hombre evolucionó de los chimpancés. Esto es gracioso, por decirlo menos, y vergonzoso, por decirlo más, para la supuesta comunidad científica. Queremos decirles a todas las personas que tienen idea de que del ateísmo y de la evolución por extensión, los ateos obviamente creen en la evolución porque quieren sacarse de encima a Dios, y hay algunos que no son ateos, escépticos o agnósticos que también le dan paso a estas ideas porque no quieren responder de forma moral al Dios creador, al Dios que nos hizo, al Dios que nos constituyó personas racionales, personas morales y personas que podemos tener razonamiento. Entonces, en ningún caso la no se puede fundamentar una veracidad científica con este tipo de argumento y con este tipo supuestamente de pruebas, porque que haya un fémur, 3 dientes y un pedazo de cráneo no puede decirte a ti que los humanos eran monos y que se bajaron de los árboles y que ahora son seres humanos racionales. Te diré 2 o 3 cosas. Primero, para que el ser humano dejara de ser mono, según las teorías de los evolucionistas, debió haber mutado los genes que ya no permiten el crecimiento del pelo propio que tiene la piel de los monos. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque cuando existe un trastorno en los genes que causan el crecimiento del pelo, no se genera un nuevo ser con piel ya sin pelo, sino es una enfermedad. Cuando el gen se ve alterado por alguna situación, lo que genera es una patología.
No puedes creer que va a modificarse los genes de los monos y ahora después van a crecer monos sin pelo. No. Cuando pasa algo que sea parecido, porque nunca va a crecer un mono sin pelos, porque su genética está diseñada para que crezcan con pelos, pero si hubiese algún problema en los genes que causan el crecimiento del pelo, debe haber es un problema de salud en esa especie que los que se encargan del cuidado animal deben tratarlo para que se sane, porque su genética está diseñada para que le crezcan pelos. Ahora imagínese usted lo más complejo, que de los orangutanes y simios haya mutado toda la composición mecánica del cuerpo, toda la estructura ósea del cuerpo, que haya mutado toda el diseño de la epidermis o de la piel de los orangutanes a los humanos, y que los orangutanes no pueden gesticular palabras y los humanos sí, que el cuerpo humano no está diseñado para alimentarse de todas las cosas sin procesar. Lo de los animales sí. Un cambio de ese punto al nuestro, es decir, de los monos a los humanos, es imposible. ¿Por qué? Porque hay la genética de los animales, está definida en su código de ADN, y la genética humana está definida en su código de ADN creado por el Dios Todopoderoso. Así que un cambio de especie es imposible, como las figuras de arte que hacen los evolucionistas han querido hacernos creer a través del tiempo. Así que solo con un punto respecto a la genética, a los genes que determinan el crecimiento del cabello, los genes que determinan la composición cerebral, los genes que determinan la estructura ósea y toda la composición mecánica del cuerpo y los sistemas de circulación, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, y todos los sistemas diseñados y establecidos en el ser humano funcionan a tal punto de diferencia de los monos, simios, orangutanes, chimpancé o cualquiera que sea la especie a la que los hombres quieren em, asemejar al ser humano. La razón por la cual el ser humano se resiste a la, al hecho de tener un creador es porque no quiere responder moralmente a su creador. Quiero decirles que otra de las pruebas que deben saber es que en el cuerpo humano existen todos los componentes que están en el suelo, entendiendo que el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Así que quiero ir resumiendo respecto a las ideas que los evolucionistas tienen, que no pueden probarlas con ni con la misma ciencia. Dos puntos he dicho. El primero es la pérdida de genes, que han querido decir que si una especie pierde genes, entonces va a dar el paso de transición para convertirse en una nueva especie. Y el otro punto es la supuesta prueba del Picanthropus, el hombre que fue encontrado, los vestigios humanos que fueron encontrados en Oceanía, que dicen ellos que es una prueba, es un paso, es una luz para entender la transición de los monos hacia los humanos. Sin embargo, como he dicho, no es posible, eso no es cierto, en razón de que tres elementos no pueden ser argumento para decir que hubo una transición contradicha por la teoría de la pérdida de genes, porque toda pérdida de genes no representa una transición, sino una patología, un trastorno o un problema degenerativo
en cada especie. Entonces, queremos decirles lo último en este tema de la antropología derivado de la antropología bíblica, que el ser humano es un ser diferente a todas las especies creadas. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea las plantas, dice, produzca la tierra hierba verde y plantas que den semilla y que den su fruto según su género. Cuando Dios crea las aves, dice, produzca las aguas aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Cuando Dios crea los peces, pronuncia lo mismo, produzcan las aguas peces que naden en las aguas. Y cuando crea los animales, dice igual, produzca la tierra animales, aleluya, según la especie de cada uno. Pero la creación del hombre es distinta. Toma Dios polvo de la tierra y crea al hombre y sopla en su nariz aliento de vida, es decir, le transmite espíritu al hombre. El hombre es diferente porque el hombre tiene dentro de sí espíritu, aliento de vida que Dios se lo transmitió. Por esa razón, el hombre tiene inclinación hacia lo bueno, hacia lo moral, y también tiene inclinación hacia lo divino. Esta situación es natural del hombre en cualquier lugar que se encuentre y muchas veces lo ha hecho de forma equivocada. ¿Por qué? Porque no ha tenido conocimiento, una, porque no ha querido someterse a un Dios santo, y tres, porque ha tenido la influencia del enemigo. Esto no es una cuestión de la idea de los cristianos que hay un enemigo y cosas. No, es una realidad visible que usted, los sociólogos y todas las personas que ven el movimiento humano en el sentido de la antropología, de la sociología y de todos los otros campos que tienen que ver con la humanidad, se pueden dar cuenta de la existencia del bien y la existencia del mal, de cómo el mal socava la vida moral del hombre, cómo el mal agrede la vida moral del hombre y convierte al hombre en un ser irracional, en un ser vengativo, en un ser malvado, capaz de eliminar a sus propios seres queridos, capaz de eliminar sin razón a seres humanos que no tienen la culpa de nada. El ser humano agredido por el pecado, agredido por el diablo, ha terminado siendo un ser muy malvado, muy perverso. Eso no es una cuestión de la idea religiosa, es una realidad patente en un mundo donde hay crímenes, donde hay violaciones, donde hay mucha avaricia, y que por avaricia las personas son capaces de matar a sus propios padres, a sus propios seres queridos. Entonces, el problema del pecado no es un problema religioso, es un problema social profundo, enquistado en lo más profundo de la sociedad. No es una cuestión de gente pobre, es una cuestión de gente de cualquier sociedad, porque el ser humano se vio infectado por el pecado en todas sus manifestaciones. No es una cuestión de las clases bajas y que las clases medias altas, no, es una cuestión de que el pecado está dentro de la naturaleza humana. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el evolucionismo? Decirte no, Dios no existe, eso es mentira, aquí los problemas los resolvemos nosotros, y también mientras más educado estás, menos vas a hacer cosas malas y negativas. Queremos decirles que el pecado se enquistó en el corazón humano, cualquiera sea su condición y su estrato social o académico. Entonces, llegará en un momento el fin del hombre, lo que en la antropología se identifica como el fin del antropos, donde el hombre, de aquellos que piensan que son solo materia, que son solamente un conjunto de materia y que pertenecen a la tierra y todo aquello, entiendan que no es así, que a usted Dios le proveyó espíritu, por eso usted razona, por eso usted reflexiona, por eso usted piensa, por eso usted decide, por eso usted no obra por instinto, usted realiza acciones
bajo su criterio, su libre albedrío, la capacidad de actuar mediante razonamiento o mediante influencia. Entonces, todo esto lo hace a usted un ser diferente que fue creado. Usted fue hecho. Dios lo creó, lo formó, lo hizo. Y por eso usted tiene razonamiento. Las aves siguen viviendo en nidos desde hace muchos años. Los monos siguen viviendo en árboles y comiendo frutos no procesados, pero usted no. Usted es diferente porque la creación es evidencia de un creador. La creación tiene las huellas del Dios invisible. Bendito el nombre del Señor. Y en algún momento llegará la muerte, que es parte del proceso del hombre caído, del Adán que se perdió, de ese Adán del cual todos heredamos lo que somos, pero para el creyente habrá una esperanza en Dios, una esperanza en una eternidad, una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este tema derivado de la antropología bíblica, queremos que usted lo tenga claro. Usted fue hecho, usted fue creado. No es producto del Big Bang, no es producto de una explosión, no es producto de la degeneración de genes de antepasados que eran bacterias y que luego se convirtieron en peces y de ahí en reptiles y cuadrúpedos y luego en monos y después en humanos. No es así. Usted, desde que la humanidad fue creada, fueron creados hombres o mujeres, varón y hembra los creó. Es una aseveración que está en la escritura y que no pueden contradecir el arte. Concluyo, el arte no es ciencia. Los que van a los museos antropológicos de Nueva York, de Londres, de París o de cualquier otra parte del mundo donde se exhiban los supuestos descubrimientos arqueológicos o paleontológicos que representan el círculo, el eslabón que llevó desde las bacterias hasta los humanos, están viendo arte. El arte no es ciencia, aunque parezca bonito, los cuadros pintados y todo eso, yo le dejaré solo un caso. Dígame usted de qué manera los animales llegaron a articular idiomas. Dígame eso, respóndame usted eso. ¿De qué manera los animales que descienden de las bacterias llegaron a articular idiomas? ¿Cómo articularon idiomas? No es proceso evolutivo. Los idiomas no son procesos evolutivos. Los animales no pueden gesticular palabras o un idioma que se pueda codificar con elementos como letras y luego extenderse a palabras y de allí a escritos. Eso no es cuestión de la evolución, eso es cuestión del conocimiento que infundió Dios en el hombre. Así que concluyo, Dios llama al ser humano a que deje la ignorancia y que se vuelva al Dios creador, al Dios eterno, y la creación es evidencia del creador. Usted no puede ver el vasto universo y pensar que todo se hizo de la nada. Usted no puede ver la creación de los peces, animales y plantas y de los elementos del reino mineral y decir, no, esto todo evolucionó. No es así. Hay un código genético en todo ser humano que dictamina cómo va a ser, de qué color va a ser su piel, de qué color van a ser sus ojos, de qué, cuánto van a crecer sus huesos. Todo está codificado en un código genético. Así lo creó Dios. Y cuando ese código genético se ve alterado, pueden venir patologías, trastornos y degeneraciones. Cuando el código genético se altera, no va a haber nueva especie, sino malformaciones. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso la idea científica de que la alteración de los genes o pérdida de genes
generó la transición a una nueva especie. No es así. Si se altera la genética o se pierde la genética, lo que hay es deformaciones, lo que hay es degeneraciones. Y yo quiero orar en esta hermosa mañana que Dios dé entendimiento a la iglesia para que en un mundo donde las personas creen tener la razón, teniendo ideas científicas o pseudocientíficas, usted como cristiano, joven o adulto, entienda que hay un Dios creador que nos formó, nos creó y nos hizo para la gloria y para la alabanza de su nombre bendito y santo. Gloria a Dios.